El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Juan capítulo 5, verso 17 dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo, dijo Jesús, trabajo. Y Juan 9:4 dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Y ahí agrega él: la noche viene, cuando nadie puede trabajar. El que tenga entendimiento entienda, está hablando de la muerte. Me es necesario, está hablando Jesús, hacer las obras del que me envió. ¿Quién lo envió? El Padre. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. No hay muerto que trabaje. La noche le llegó. Ahora, si miramos al Señor Jesús en su ministerio terrenal, asombra las cosas que hizo. Asombra las ciudades que visitó en 3 años. Los enfermos que sanó. La diligencia que mostró al ir y venir a Galilea, a Judea, caminando. Hay personas que no pueden salir a hacer un mandado si no tienen moto. ¿Y en qué voy a ir? Pues no tengo moto. Jesús no disminuyó, no tuvo días libres, no tuvo vacaciones. Ni tampoco quiso quedarse en un lugar más de lo necesario. Vivía acelerado, podemos decir, apurado, porque conocía las necesidades del pueblo. Y él sabía que tenía poco tiempo y su mejor ejemplo era: mi Padre, dijo él, hasta ahora trabaja. Y yo trabajo. Ese mismo es nuestro ejemplo. Dios trabaja. Dios trabaja continuamente con el hombre, formándolo, trabajando, corrigiendo, cortando lo malo, tocándole para que despierte, para que no se duerma. Que no se duerma, porque la noche viene cuando ya no podrán trabajar. Por lo tanto, necesitamos estar despiertos y trabajar de día, mientras dure nuestro día, que es nuestra vida. Estas palabras las dirigió Jesús a personas que querían detener la redención de la humanidad. Solamente quería, porque no podían. Porque la palabra de Dios y la obra de Dios siempre ha encontrado la misma oposición. Las mismas diferencias. Desde la eternidad Dios tuvo que pelear con la oposición de ángeles que se le pusieron en contra. Quien se levantó en una rebelión y por lo cual se convirtió en diablo, en Satanás, en enemigo de Dios. Desde el huerto del Edén, cuando Dios enseñaba a Adán en el huerto, volvió a manifestarse la misma rebelión. Cada vez que vos levantas tu altar de adoración, tienes que recordar cómo Dios venía al aire del día a conversar con Adán. No te mezquines para levantar tu altar de adoración. No te enojes porque tienes que hacerlo. Porque ese es el momento que el Espíritu Santo de Dios viene a tu vida para enseñarte cosas que vos no sabes ni conoces. Siempre ha habido oposición.
Siempre va a haber oposición. La historia del cristianismo está llena de testimonios de obreros que en su territorio donde trabajaban, luchaban contra la misma oposición, llenos de barreras, llenos de calumnia, llenos de oposición ponzoñosa y mordaz en contra de la predicación de la palabra. Ahora, lo que no deja de sorprendernos es que nuestro Dios no suprime esa oposición. Y aún su propio Hijo la experimentó. Vayan al libro de Hebreos, capítulo 12, verso 13. Porque preguntas vienen a la mente, preguntas vienen al corazón. ¿Por qué si la cosa es así? ¿Por qué hay tanta oposición? ¿Por qué si se les está enseñando bien? ¿Por qué la misma persona que recibe se opone a la palabra? Hebreos 12:3 dice, consideren a aquel que sufrió tal contradicción. Quiere decir, aquel que sufrió tal disputa, tal pelea judicial, enemistad de pecadores contra sí mismo. Consideren, porque el que vino a salvar el mundo de aquel tiempo, lo crucificó. O sea que el Hijo lo experimentó. Vino a mostrarles el amor de Dios. Vino a mostrarles cómo era Dios. Por eso anduvo sanando, liberando y enseñándoles el evangelio del reino. Y la gente se levantó en oposición. Y Jesús lo experimentó. Esa contradicción Jesús la sufrió. La sufrió contra Él mismo. La experimentó personalmente. Siendo el Hijo unigénito de Dios, la experimentó. Por eso dice Pablo, tengan ánimo, no se cansen, no desmayen, porque el corazón humano desfallece. Y Él anima, no se cansen. No aguanto esto. No se cansen, tengan ánimo. Siempre ha sido así, siempre ha sido así. Mi Hijo la experimentó. Inclusive a Jesús lo acusaron de impostor. Cuestionaban su obra, cuestionaban sus enseñanzas, cuestionaban sus milagros. Y muchísimas veces quisieron apedrearlo para detener su trabajo de predicación del reino. Por eso es que el apóstol Pablo quiere que nosotros entendamos y aceptemos que la oposición es algo de Dios. Y que aún el Señor Jesús la experimentó, porque no existe posibilidad de que esto sea diferente. El Señor Jesús la experimentó. Mateo 10:24. Vaya a su Biblia, porque usted si no comprueba, usted va a quedar en la luna. Mañana no se va a acordar. Es más, en la tarde ya no se va a acordar. Entonces tiene que probarlo en la Escritura. Mateo 10:24 dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo es más que su señor. El problema es que si no entendemos esto, nos vamos a desgastar en nuestra alma, nos vamos a herir en nuestros sentimientos y ahí podemos perder el ánimo por el Señor, el ánimo por el trabajo, el ánimo por su obra, porque en respuesta a lo que vos das, recibes oposición. El deseo de servir no basta. El anhelo de ser fiel no es suficiente. El deseo de invertir la vida en la obra de Dios no es una garantía de que podamos resistir el desgaste que desencadena la oposición. Si no amamos a Dios lo suficiente y velamos sobre esta realidad, podemos acabar claudicando bajo la presión. La oposición es vencida cuando cada uno de nosotros fija sus ojos
en el autor y consumador de nuestra fe. ¿Para qué? Para que nuestro ánimo no se canse. Para que el deseo de vivir y servir al Señor no se canse. Para no desmayar. El desaliento no viene por la oposición del diablo y la gente. El desaliento viene por quitar la mirada de Cristo. Porque cuando tu mirada está en Cristo, no te importa el desaliento, no te importa la oposición. Pero si quitas la mirada de Cristo, sí te importa. La falla no está en Dios. La falla no está en su poder. La falla está en quitar nuestra mirada de Cristo y eso derrota a cualquiera. El Señor Jesús se mantuvo mirando a su Padre. Moisés, dice la Escritura, que se mantuvo mirando al invisible. Por eso decía Jesús, mi Padre hasta ahora trabaja y yo, decía él, trabajo. Porque él se mantuvo en victoria porque tenía los ojos puestos en su Padre. Se mantuvo en victoria porque la oposición no lo bajoneaba. Había oposición, pero él estaba mirando a su Padre. Si sacas la mirada de Jesús, el ánimo comienza a decaer. Pero si levantas la mirada a Jesús y consideras la victoria que él tuvo contra la oposición del diablo, contra la oposición de los demonios, contra la oposición de los hombres, y proclamas la victoria, vas a poder enfrentar la oposición. Así que cuando vos no quieres nada es porque sacas los ojos de Cristo. Si vos mantienes tu mirada en Él, todo lo de Él te atrae. Todo lo de Él lo tienes disponible, porque Él mismo te fortalece, Él te enseña, Él te ministra, porque nada nuevo hay debajo del sol. O sea que la mirada de Jesús en su Padre lo afirmó. Y Él sentía una urgencia de trabajar, porque sabía que la noche se acercaba para Él. Ese día que Él trabajó, como llamando el tiempo de su vida ministerial, fueron 3 años y medio. Y luego vino la noche. La noche fue su muerte. ¿Están entendiendo? ¿Cuánto dura tu día? ¿Desde cuándo te has convertido al Señor? Ese es el tiempo de tu día. ¿Pero te va a llegar la muerte? Seguro que sí. ¿Cuándo? Nadie lo sabe. Nadie tiene fecha. Pero cuando estés muerta ya no podrás hacer nada. A Él le llegó la hora, pero le llegó la hora con la satisfacción de haber cumplido su misión. Le dijo a su Padre, Padre, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Por qué? Porque Él trabajó con diligencia. Él concluyó su obra. Por eso es que Él pudo gritar en la cruz, consumado es. ¿Qué quiere decir? Todo está concluido. La salvación de aquí para adelante es para todo aquel que se arrepiente y cree en el sacrificio de la cruz. Todo está consumado. No tienen que hacer nada para ser salvos, porque yo ya pagué el precio, la deuda del pecado en la cruz. Consumado es. ¿Cuál es el día y cuál es la noche? Para nosotros el día es el corto tramo de nuestra vida útil, de nuestros años de fuerza, de nuestros años de vigor. Es el tiempo que Dios nos ha asignado para vivir en Él. Para el Señor, como dije antes, fueron
3 años y medio. Para nosotros, ¿cuánto será? Puede ser una larga jornada de varias décadas, como también puede ser apenas una hora o un segundo, porque en realidad no lo sabemos, por eso no debemos perder el tiempo. Repítase a sí mismo, no puedo perder mi tiempo. Repítaselo otra vez. Está haciendo lo que hacía David. Bendice, alma mía, a Jehová y no te olvides de sus beneficios. Usted está haciendo lo mismo. Dígase a sí mismo, yo no puedo perder mi tiempo. Yo no puedo perder mi tiempo. Este es mi día que tengo que trabajar para el Señor. Porque me va a llegar la muerte, pero yo no sé cuándo. A algunos hijos de Dios les viene la muerte de repente. Un accidente, una enfermedad corta, pero incurable. Esa gente estaba llena de planes, porque la cabeza funciona y uno planea y saca cuenta y quiere negociar y quiere comprar y quiere producir. La mente humana es así. Solo los flojos dicen, ay, nada, me da flojera. Pero los valientes siempre están buscando cómo producir, cómo hacer más lo que Dios les da. Entonces, esa gente estaba llena de planes. Y entre sus planes querían servir al Señor, pero no tuvieron tiempo, porque lo pospusieron y la noche les vino encima. Por eso dice la Escritura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Es ahora. Es ahora. Nosotros los que vivimos en este tiempo postrero, los que vivimos en esta dispensación, la dispensación de la gracia, la de la iglesia, debemos aprovechar, porque cuando venga el Señor por nosotros, no habrá más tiempo, porque la noche se nos viene encima. Deberíamos aprovechar mejor el tiempo, trabajar con prisa, con certeza de que no sea tarde nuestro trabajo. Y más bien cuando el Señor venga por nosotros, nos encuentre haciendo el trabajo para que nos declare siervos fieles. Bienaventurado aquel siervo, dice, que cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así, trabajando. ¿Cómo es el trabajo de una viña? Porque Dios nos da ejemplo precisamente de la viña para que nosotros podamos darles los frutos a Él. Las personas que normalmente trabajan en un viñedo saben que no toda uva se vende. No todo vino que se bebe es de calidad también. Y quien trabaja en una viña sabe lo que es de calidad, sabe lo que es bueno, sabe lo que es malo en vino, sabe lo que es un buen fruto. Y que un buen fruto debe ser cultivado con mucho esmero. Cada año esa planta de vid necesita poda, porque tiene la tendencia de llenarse de hojas y no dar buen fruto. Cuando la vid es podada, llora, dicen los viñadores. Ese es su lenguaje. Cuando les toca podar la planta, dice la vid va a llorar. ¿Por qué? Porque van a cortar, va a ser podada. Ese tiempo puede ser una semana, pueden ser 10 días que la vid llora. Y nosotros sabemos que la poda del creyente es la disciplina de Dios, que hace posible una mayor cantidad de fruto. Evangelio de Juan, capítulo 15. Mírelo en su Biblia.
Dice la Escritura, si una de mis ramas no da uvas, la corta. Pero si da uva, la poda, la limpia para que dé más. Todo lo que produzca fruto espiritual, todo lo que tenga que ver con lo bueno, eso es algo que no podemos producir nosotros mismos, sino que viene de Dios. Y solo lo lograremos estando unidos a Él. Porque Él dijo claramente, separados de mí, nada podéis hacer. Para que nuestra vida produzca frutos espirituales, necesitamos tener un corazón enseñable. Porque si el corazón es duro, va a sufrir poda. Poda tras poda tras poda. Esta es el área principal. Gálatas capítulo 5, del 22 adelante, dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Este es el área principal que trata con el carácter. Dios ha puesto diferentes instrumentos de autoridad para podar nuestra vida, pues se trata de nuestra vida y se trata de nuestro carácter. Entonces, para tratar con ellos, Dios pone personas para tratar con ellos. Para tratar con nuestro carácter, pone personas. Primero son nuestros padres. Después vienen los maestros. Después vienen las autoridades espirituales. Después viene el jefe. Después vienen las autoridades civiles. Después vienen las autoridades de gobierno. A ellos usa Dios para moldear nuestro carácter y nuestras actitudes. ¿Las autoridades hacen malas leyes? Sí, sí que las hacen. ¿Y quién las sufre? El pueblo, nosotros. Entonces, la actitud que uno tiene refleja lo que sucede dentro del corazón y eso es notorio a los demás cuando estamos sin barbijo. Si alguien en autoridad nos llama la atención por algo que no hicimos bien y respondemos de mala manera, o nos quejamos, o nos excusamos, o murmuramos, es porque el corazón está lleno de basura y tiene que ser quitada. También hay una confrontación con las personas que tenemos a nuestro alrededor. El hogar, el colegio, la universidad, el trabajo, la iglesia, todos somos diferentes y eso causa también otras reacciones. Por eso es que nos exaltamos, nos enojamos, nos defendemos, nos excusamos, pero son pocos los que reconocen que están mal. Proverbios 27, 17 dice, el hierro se afila con hierro y el hombre en el trato con el hombre. Dar fruto también tiene que ver con evangelizar a otras personas. El Señor Jesús les dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. A toda criatura, los que quieran y los que no quieran. A toda criatura. Ir tiene que ver con traer otras personas a los pies de Cristo. Y Él nos va a podar para que podamos ser instrumentos en relación a la conversación de otras personas. Así que las personas vean nuestro fruto interno, pueden ser impactadas de venir a conocer al que hizo el trabajo de transformación en nosotros.
porque el mayor milagro es el cambio, la transformación de una persona. Hay gente que dice, solamente por tu cambio creo en Dios, porque a vos no te podía cambiar nadie. Pero al ver tu cambio, yo creo que Dios tiene poder. Dios va a usar muchas cosas para podarnos. Él tiene que podarnos para que podamos dar el fruto de nuestro tiempo. Y para que nosotros veamos en qué lo gastamos o en qué lo dedicamos, Él va a podar el fruto en las cosas materiales. Para que aprendamos a usar el dinero. Él nos va a hacer ver si somos generosos, si somos tacaños. Él va a podar también el fruto del orden. ¿Dónde pones las cosas? Si tienes disciplina con tus horarios. Si tienes una agenda para hacer las cosas. Porque Dios es un Dios de orden. Dios también te podará en tus relaciones con otras personas. ¿Con quién alternas? ¿Con quién tienes amistad? ¿Qué es lo que te hablan las personas? No haces caso a la primera, no haces caso a la segunda, Dios va a tener que intervenir para que veas con qué clase de personas te estás codeando e invirtiendo tu tiempo. El libro de Job, capítulo 33, del verso 15 al 30, dice, Dios habla de muchas maneras. ¿Cuántos saben que Dios habla de muchas maneras? Dios habla de muchas maneras, pero no nos damos cuenta, dice. O sea que Dios siempre está hablando. Si nosotros decimos, Dios no me hables, porque no te has dado cuenta. Porque no les has prestado atención. Dios habla de muchas maneras, pero no nos damos cuenta. A veces lo hace en las noches, en un sueño o en una visión, cuando los hombres ya duermen, cuando el sueño los domina. Dios habla también al oído de los hombres. ¿Y qué habla? Los reprende y los llena de miedo. Verso 17. ¿Para qué los reprende y los llena de miedo? Para apartarlos de sus malas obras. 1, 2, para prevenirlos en contra del orgullo. 3, para librarlos de la muerte, de la tumba. Los salva de la muerte, pero otras veces Dios corrige al hombre con enfermedades. Escúchelo. Dios corrige al hombre con enfermedades, con fuertes dolores en todo su cuerpo. Todo alimento, aun el más delicioso, les resulta insoportable. La carne se le va desgastando. Se pueden ver los huesos. La gente comienza a enflaquecer y a enflaquecer y a enflaquecer. Su vida está al borde del sepulcro. Su vida está a las puertas de la muerte. Por eso necesitamos ser podados vez tras vez. Y Dios, como Padre bueno, como Padre amoroso, quiere salvarnos de una muerte innecesaria y de una muerte prematura. Una muerte antes de tiempo, quiere decir. Por eso es que Él nos llama árboles de justicia, plantío de Dios para la gloria suya. Isaías 61:3. Y Él siempre estará podándonos, regándonos para que sigamos creciendo. ¿Cuántos quieren crecer? Déjense podar. La poda es necesaria para dar buenos frutos. El fruto indica, el fruto muestra, el fruto revela qué clase de árbol somos. Mateo 7:20. Dice, de modo que por sus frutos los conoceréis.
Si no hay fruto, no se sabe qué árbol es. Se espera que estemos constantes unidos a Jesús, porque Él es la vid verdadera. Ahí Dios nos poda y espera que demos fruto, mucho fruto, porque en eso, en los frutos, es glorificado el Padre. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.